Han pasado 2 años y 5 meses desde que llegó la pandemia a México. Desde entonces, el trabajo y también las clases en casa trajeron un aumento de problemas de salud mental. Estos contribuyen a ejercer algún tipo de violencia contra el núcleo familiar. Para prevenirlo, la organización Alumbra nos recomienda, en primer lugar, informarnos para identificar y prevenir situaciones de violencia. También darnos un tiempo con cada miembro de la familia para mejorar la convivencia, establecer una nueva rutina, tomar en cuenta a los demás, desarrollar actividades para tus hijos, mantener una crianza positiva y darnos tiempo libre, sin distracciones. Y para ampliar la información sobre estos importantes puntos, nos enlazamos con Cándido Pérez, quien es investigador del Early Institute. Gracias por estar con nosotros, Cándido. Cándido, muy buenas tardes. ¿Y cómo anda México en cuestión de violencia en el núcleo familiar ahora que está terminando la pandemia? Algunos regresaron a clases, pero actualmente en educación básica pues se encuentran de vacaciones los menores. ¿Cómo andamos en esto? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Pues desgraciadamente lo que ocurrió durante la pandemia era que se incrementó el riesgo de violencia principalmente contra niñas, niños, adolescentes y también contra las mujeres. Diversos delitos que se dan en el contexto familiar relacionados a la violencia se incrementaron, por ejemplo, la violencia de tipo sexual, pero también la violencia física y otras formas de violencia, pues ocurrieron precisamente estos incrementos durante estos últimos 2 años. Cándido, ¿cómo podemos identificar primero y después prevenir la violencia en los hogares? Sí, la violencia, pues como sabemos, y ya lo apuntaba, se da de diferentes formas. Sí. De manera general, hay algunos signos o señales de advertencia que nos pueden ayudar a identificar algunas formas de violencia, sea física o sexual o inclusive psicológica. Pero, por ejemplo, algunos que son muy claros son los signos físicos. Los signos físicos como pues un ojo morado, un labio maltratado o algún tipo de moretón en alguna parte del cuerpo, evidentemente es una señal, pero también hay signos de tipo emocional. Por ejemplo, cuando vemos que una persona se disculpa demasiado o tiene cambios muy repentinos de su ánimo, o patrones que le han cambiado de sueño o de alimentación. Esto también es muy común en niñas y niños. Y también hay señales del comportamiento. Por ejemplo, en niños y niñas vemos que se puede volver más retraído o distante, más indiferente a las actividades que solía hacer con cierta constancia, también aislarse. Son situaciones en las cuales, pues, sobre todo quienes somos parte de una familia, debemos estar vigilantes de que no ocurran, y si ocurren, pues actuar al respecto. Por supuesto, pero ¿qué tan común es, Cándido, el uso de la disciplina violenta en los hogares? Es decir, hace 50 años parecía normal que nuestros padres los disciplinaran de manera violenta, pero esto ha ido cambiando con los años. ¿Podríamos decir que en México esto ya se ha reducido o aún continúa siendo un problema? Desgraciadamente continúa siendo un problema. De hecho, desde Early Institute, la organización que genera esta iniciativa de Alumbra, hemos dado cuenta de diferentes métricas o de diferentes estadísticas que nos muestran cómo se ha mantenido la violencia de diferentes formas. Por ejemplo, inclusive, y ahí hacemos nosotros el énfasis, inclusive contra los más chiquitos, contra niños y niñas que están en la primera infancia. Sigue siendo una problemática, y particularmente la violencia de tipo física sigue siendo un tema muy importante y de gran preocupación en nuestro país. Con esta primera infancia, Cándido, ¿te refieres a menores que van de qué edad a qué edades? Primera infancia, niños y niñas que son de 0 a 5 años de edad. Cándido, se dice que la información y también el no quedarse callados contribuyen mucho a evitar la violencia. Pero ¿qué pasa también del lado de las autoridades cuando alguien va a denunciar y se queda en carpeta? ¿Qué se puede hacer? Sí, lo que apuntas es una parte fundamental. Un aspecto muy importante para la violencia es precisamente lo que comentas como un primer paso, que es no permanecer en el silencio. Pero desgraciadamente, y aunado a ello, está la otra parte que tiene que ver con las acciones.
no solamente las autoridades, pero las autoridades evidentemente tienen un papel muy importante. Y de hecho, si me permiten ahí anotar las diferentes formas de violencia, son algunos de los delitos, por ejemplo, la violencia de tipo sexual, forman parte de esa cifra negra más escandalosa en nuestro país. Casi el 95% de los diferentes delitos de violencia de tipo sexual no se abre siquiera una carpeta de investigación o no se llega a denunciar. Por otro lado, y en ese mismo sentido, es muy importante que nosotros como sociedad civil, y lo que buscamos desde Early Institute, generemos diferentes mecanismos para asegurar no solamente que se presente una denuncia, sino que también se responde ante esa denuncia. Por ejemplo, el énfasis de la necesidad de fortalecer los albergues para víctimas. Así es, Cándido Pérez, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buena tarde. Vamos a una pausa.